Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días a todos. Amigos que nos visitan esta mañana también. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes adorando al único Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Domingo Misionero. Ustedes saben que cambiamos la fecha, ¿verdad? Supuestamente hoy, segundo domingo, teníamos que presentar niños al Señor, pero lo hemos dejado para el otro domingo. Y hoy, pues, aprovechando la visita de nuestro misionero, nuestro hermano Alejandro Amaya, él estuvo con nosotros ayer para dar la apertura del ministerio que va a tener la atención para el área financiera y asistir a los hermanos empresarios y también amas de casa, todos aquellos que necesitan orientación en el área de las finanzas. El día de ayer comenzamos con nuestra reunión y aprovechando eso, pues decidimos mover la fecha para tener hoy el domingo misionero con nuestro hermano Alejandro. Pero antes de llamarlo a él, tengo una nota aquí. Nuestra hermana Maybe de Murillo envía un agradecimiento a todos los hermanos y ministerios que se unieron para acompañarle y apoyarle en sus momentos difíciles por la partida de su mamá ante la presencia del Señor. Y también nuestra hermana Rosa Claribel, si está por aquí, ¿qué se hizo? Que venga. También ustedes saben que en esos días estuvimos orando por 3 personas, la mamá de nuestra hermana Maybe, la hermana Chela, mi suegra, y también por el hermano René. Y resulta que ya los 3 están con el Señor. Y muchas gracias a todos. Así que mi hermana Rosita quiere dar unas palabras para ustedes. Dios les bendiga, hermanos. No hay palabras para decir todo lo que nuestra familia López Ramírez agradece a toda la iglesia, de una manera especial a la familia pastoral. Como decía el hermano Ernesto, cuando le llamé, yo sabía que hermana Olguita estaba atravesando un dolor grande, su mamá grave, yo también tenía a mi padre, pero ellos no escatimaron esfuerzo y se abocaron a mi familia. Yo les agradezco grandemente, Dios les va a premiar. Y bueno, ya les está premiando, pero más todavía, ¿verdad? Y a toda la familia de la iglesia decirles muchas, pero muchas gracias por ese apoyo incondicional que dieron y que saben dar cuando uno tiene un dolor grande que pierde un ser querido. Saben perderlo en un sentido, ¿verdad? Físicamente, porque sé que muy pronto, si Él nos presta vida y nos reencontramos con mi Padre, ¿verdad?, en la patria celestial, con Él nos vamos a ver nuevamente, ¿verdad?, cuando el Señor nos llame, ¿verdad? Pero yo decirles que es algo que yo no había experimentado y es un dolor terrible separarse humanamente del ser que uno ama. Mi padre fue alguien especial, un padre ejemplar que nos enseñó a ser verdaderos hijos de Dios. Decía de que siempre que iba y le leía la palabra de Dios, me pedía que le leyera el libro de Hechos. Él se identificaba mucho con Pablo, ¿verdad? Y decía, yo fui un rebelde, yo he sido un soberbio, pero Dios me humilló y me dio la oportunidad de ser hijo de Él. Quiso servirle mucho, estuvo recibiendo algo del Instituto Bíblico y les digo, lamentaba el hecho de que se hubiese puesto enfermo, le dio Parkinson, muchas enfermedades, ¿verdad? Pero él siempre leía la palabra de Dios. Leyó la palabra de Dios 3 veces y les digo, sabía mucho de la Biblia. Siempre me decía, léeme el libro de Hechos, hija. Y eso le leía siempre. Les digo, muchas gracias por todo. Que Dios les bendiga, les multiplique. Y hay otra persona que quiero agradecerle mucho, que no sé si está. Pero es el hermano Julio César Bonilla, el doctor de cabecera que tuvo mi padre, y que le digo, también es una persona que sí sabe darle el honor a la profesión de médico, que sabe ejercerla de la mejor manera. Dios lo bendiga grandemente y le siga usando, ¿verdad? Muchas gracias, hermanos, muchísimas gracias. Hoy.
Aquí solo el Dios de toda consolación, por medio del Espíritu Santo, es el que puede arrullar nuestros corazones, sanar nuestros corazones y quitar ese dolor del alma, porque la pérdida de un padre y una madre ocasiona un dolor muy, pero muy profundo en el corazón. Pero solo Dios es capaz de sanar esas heridas. Nos va a hacer falta ver nuestro hermano René, que aunque a veces él está un poquito mal de salud, él estaba aquí en su silla, al lado de su amada esposa, nuestra hermana Rosita, que está con nosotros hoy también. Así que Dios les bendiga y gracias a la iglesia por todo su apoyo. En cada uno de estos 3 eventos, la iglesia dijo presente porque es el cuerpo de Cristo. Amén. Igual en la funeraria con mi suegra, Dios fue tan bueno, que solo nosotros estuvimos, fíjense. Toda la funeraria era para todos nosotros. Se llenó todo eso. Y los empleados estaban sorprendidos de que siendo el primer día del año y de vacaciones, la iglesia estaba ahí, el cuerpo de Cristo estaba ahí. Estaban sorprendidos. Y eso solo lo hace el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que gracias por todo, hermanos. Dios les bendiga abundantemente. Y sin más que esperar, ese misionero está allá que no se aguanta por pasar, ¿verdad? Así que dejo con ustedes a nuestro amado hermano Alejandro, el misionero, pastor, amigo también y consiervo, para que nos traiga el mensaje que Dios tiene para nosotros. Gracias, Pastor Ernesto, Pastor Neto, como le llamamos con cariño, y Olguita. Gracias al Comité de Misiones por esta invitación para poder compartir la palabra de Dios esta mañana. Para mí es un privilegio, me siento parte de esta congregación, soy parte de esta familia, me han adoptado, han sido fieles con nosotros. Gracias por sus oraciones y las oraciones por cada misionero, por cada familia misionera que está en el campo. Les traigo saludos de mi esposa Mirna, de mis hijas Alejandra, a su esposo Víctor, es hijo de pastores peruanos, y mi nietecito, ya nos dieron un nieto, Víctor Alejandro, y Andrea, la de en medio, y Michelle. Así es que estamos en los Estados Unidos de América, en Tulsa, Oklahoma. Cualquiera pudiera pensar de que no se necesitan misioneros en Norteamérica, pero sí hay necesidad de que la gente pueda escuchar el Evangelio. Estamos viendo cosas muy difíciles, la familia se está desquebrajando, los valores familiares, leyes se están aprobando para el uso de la marihuana legalmente como medicina supuestamente, leyes se están aprobando para autorizar el matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer. Las cosas han cambiado. La nación de los Estados Unidos de América está sufriendo el impacto del pecado y hay oscuridad. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de brillar ahí donde hay más oscuridad. Amén. Así es que gracias nuevamente por el apoyo que han mostrado, su fidelidad para nosotros. Y gracias al nombre de todos los misioneros que esta iglesia le da soporte, le da apoyo. Gracias por ser una congregación que toma cuidado de la familia pastoral. Sabemos que es duro perder a una madrecita, pero yo sé que el Señor pone consolación en Olguita, y a través del tiempo ese vacío que tu querida madre dejó en tu corazón, el Espíritu Santo, la familia de Dios y la presencia de Dios lo va a ir llenando, y Dios va a honrar por el trato que le diste a tu querida madre. Hay bendición cuando honramos a los padres, hay bendición cuando les apoyamos, cuando estamos por ellos. Nuestros padres un día nos tomaron la mano, nos ayudaron a caminar de niños, y la vida es así, corren los años y al final nosotros les tomamos de la mano para ayudarles a caminar. Es una ley de la siembra y la cosecha. Yo sé que hablo a buenos padres acá, yo sé que hablo a buenos hijos acá, porque eso es parte de la misión de esta iglesia, parte de la visión de esta iglesia. Yo quiero, a la luz de la palabra, este día compartir un mensaje misionero, pero que también quiero que usted se lleve algo de lo mucho que tiene la palabra de Dios en relación
a anhelar la presencia de Dios. Habrán algunas cosas posiblemente que no se cumplieron el año pasado, en el 2017. Habrán algunas cosas que usted deseó, que usted quiso, que usted oró posiblemente. Pero la pregunta es, si no se cumplieron, ¿por qué no se cumplieron? Si no hubo esa respuesta que usted buscaba del cielo, ¿por qué? Y a la luz de la palabra vamos a ver la importancia de mantenernos, de buscar la presencia de Dios, de anhelar la presencia de Dios, de desear la presencia de Dios, de buscarlo a través de su palabra, de buscarlo a través de la oración y esperar en el tiempo de Él, y esperar en el tiempo de Dios para que Él haga la obra, para que Él responda, porque aún en el silencio Dios está obrando. Aún en medio del silencio Dios está trabajando, Dios está obrando en nuestro corazón, desarrollándonos la habilidad, la capacidad de esperar, de ser pacientes. Él obra de miles de maneras. Así es que esta mañana vamos a examinar a la luz de la palabra, vamos a escoger un hombre de Dios, vamos a escoger a Moisés. Cuando usted oye el nombre Moisés, no sé qué es lo que se le venga en mente, es uno de los líderes de la Biblia, tantos líderes que hay. No sé si usted piensa en aquel bebé que pusieron en la canastita de junco en el río, su madre para salvarlo, para salvar su vida, y fue encontrado por las doncellas que cuidaban a la hija de Faraón. No sé si usted piensa en aquel hombre que Dios le dio las tablas de la ley cuando bajó del monte. O usted puede pensar en Moisés, el que partió el mar rojo por instrucciones de Dios y salvó así al pueblo de Dios del faraón y todos sus carros y caballos. Moisés es un hombre de Dios. Pero Moisés tenía una cualidad. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Dios hablaba cara a cara con él. Tenía una íntima relación con Dios y por eso sucedían las cosas que sucedían. Moisés tenía temores, Moisés tenía dudas, no fue fácil aceptar el llamado para ir al campo misionero. No fue fácil aceptar excusas. Usted sabe, cuando lee el libro del Éxodo, usted encuentra todas las excusas. Pero ¿quién soy yo? ¿Qué van a decir, Señor? ¿Y quién le voy a decir que me envió? Pero si soy tartamudo. Puso excusas y al final el Señor le comanda que vaya. El llamado a la misión es un llamado santo, es un llamado real. Pero yo quiero esta mañana explicarle cómo comienza el llamado a ir a las misiones, a las naciones. Porque el llamado comienza aquí en casa, el llamado comienza en su familia, el llamado comienza en su ciudad, ahí comienza, el llamado comienza en lo personal. Y el Señor empieza a obrar conforme usted va obedeciendo y conforme usted va siendo guiado por la palabra de Dios, conforme usted se va sometiendo a lo que Dios quiere de usted, conforme usted deja que se vaya quitando aquellas cosas que Dios quiere ir limpiando. Es un proceso, es un proceso. Todos los misioneros siempre están en crecimiento, todos los misioneros siempre están aprendiendo, estamos aprendiendo. Vivimos en medio de las pruebas, en medio de la carestía, en medio del dolor, seguimos aprendiendo. Y eso lo usa Dios para formar el carácter del misionero. Yo sé que aquí hay gente que irá a las naciones un día. Yo sé que le estoy hablando a gente que su misión empezará ya, o ha empezado ya en las aulas de la escuela dominical. Aquí hay gente que ya comenzó su misión en el grupo de oración o con las familias, en los matrimonios. El llamado usted lo tiene y Dios lo va a ir perfeccionando y Dios le va a ir indicando hasta el punto que usted va a poner todo a los pies de la cruz del Calvario y usted va a decir: ok, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Vamos a orar nuevamente para que Dios pueda hablar a nuestra vida, ¿le parece? Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana, por tu gracia, por tu favor y tu misericordia, por la consolación del Espíritu Santo para tus hijos que vieron la partida de sus seres queridos, para estos hijos y estos esposos, Señor.
Señor, que tú los arrulles con tu amor, con tu consuelo, con tu fortaleza. Y Señor, gracias porque el Espíritu Santo se mueve en este lugar. Gracias por los siervos que al adorarte a ti, Señor, bajan la presencia de Dios en este santuario. Y gracias porque tú estás hablando desde la alabanza al corazón de cada uno de tus hijos. En tus manos dejamos las decisiones que van a tomar individualmente en su corazón, Señor. Señor, sabemos que esta iglesia tiene no solamente buenos oidores, sino buenos hacedores de tu palabra. Que la gloria y la honra, el poder y la alabanza sean siempre para ti, Señor Jesús. Es en tu nombre santo que oramos y lo pedimos todo. Y la iglesia dice, amén. Muy bien. Bueno, hablar con Dios es orar, ¿no? Y depende de ahí depende las bendiciones para nuestra vida. Toda bendición en la vida depende de alguien que hablaba con Dios acerca de nosotros. Quizá una abuelita oraba por nosotros. Quizá una madre, un padre, un hermano, un amigo oraba por nosotros. Hasta que llegó el momento que tuvimos un encuentro personal con el Señor Jesús. Hasta que llegó el momento en que el Señor y su gracia nos alcanzó. Debemos, amados hermanos, anhelar la presencia de Dios. Estamos ya en el 14º día del mes de enero y el tiempo vuela. Quizás las calles aquí se construyen con lentitud, pero el tiempo vuela. El tiempo vuela, no se detiene. Ya pasamos las primeras 2 semanas del año. Y la pregunta aquí es, ¿cómo está en su corazón el anhelo por la presencia de Dios? ¿Cómo está su vida íntima con el Señor? ¿Cómo está su vida devocional con el Señor? ¿Cómo está su vida de oración con Dios? ¿Cómo está su vida de la lectura de la palabra de Dios? ¿Dónde está? Es necesario cada año movernos más y más a niveles más profundos, a niveles más altos, a niveles más cercanos de intimidad con Dios. Cuando podemos oír la voz de Dios en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo nos va guiando, nos va consolando, nos va enseñando, nuestro maestro, consejero, guía, el Espíritu Santo de Dios. Solo de ahí dependen las bendiciones que Dios tiene para nosotros, de una vida de comunión íntima con el Señor. Esta mañana, a la luz de la palabra, yo quisiera compartir cómo entrar en la presencia de Dios, por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra. Quisiera compartir también cómo permanecer en la presencia de Dios y cuáles son las bendiciones, los beneficios de que nosotros permanezcamos en la presencia de Dios. ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? Sencillo, quizás el requisito número 1 es anhelar la presencia de Dios, desear la presencia de Dios. Usted viene acá esta mañana con un propósito, usted desea la presencia de Dios. Usted ha descubierto que su vida no es igual si no tiene el alimento de la palabra de Dios, si no tiene unos hermanos de una familia, en una congregación, que puedan estar, como hemos escuchado, en los momentos de dificultad, en los momentos de dolor. Nos necesitamos unos a otros. Ayer, como decía Pastor Neto, se dio inicio al ministerio de empresarios acá y tuvimos una bendición, cantidad de gente, y también ustedes acá están que no vinieron, pero cantidad de gente que está en los negocios, en la industria, en el comercio, pero comprometidos con el Señor. No son dos cosas separadas. Los negocios no es aparte de la iglesia, los dos se combinan. Y ayer explicábamos cómo las columnas del templo de Salomón llevan 2 nombres. Y uno de esos nombres es el de un sacerdote, Jaquín. Y Jaquín era un sacerdote, un hombre santo, un hombre de Dios. Y en reverencia, en honor y como testimonio de la vida consagrada de un servidor de Dios, le pusieron así, ese nombre, le pusieron a esa columna Jaquín. Y la otra columna le pusieron el nombre Boaz. Y Boaz era el nombre de un empresario
de un ganadero, de un hombre que había sido íntegro en los negocios, de un hombre que había sido exaltado en los negocios porque honraba sus relaciones con los demás, honraba a Dios, era íntegro, era alguien que manejaba las pesas cabales. Entonces, como que Dios dejó, y solo hago referencia a lo que vimos ayer, Dios dejó esos dos nombres a la par. No tenía mayor importancia uno que el otro, estaban juntos, queriendo Dios dar a entender que tan importante es la santidad, la unción, la dedicación, la entereza del hombre de Dios que ministra en un altar, como importante es la santidad, la unción, la entereza, la honestidad del que ministra y sirve en el comercio, en los negocios, en la industria, en los servicios. No es que los que estamos en el altar seamos predicadores, o ya seamos los predicadores, los pastores, los músicos, los adoradores, que se nos requiera mayor grado de santidad, mayor grado de sacrificio. Se nos requiere también santidad en los negocios. Y especialmente hoy, así como está esta nación, porque vemos el gigante de la corrupción. Y no puede ser que nosotros, los hijos de Dios, hagamos negocios a la manera de los corruptos. Somos distintos, somos embajadores de un reino, representamos un reino distinto, un reino que trae luz, que trae iluminación a la forma como hacemos los negocios. Y Dios bendice eso. Entonces ayer hablábamos de esto. Y es necesario para poder usted mantener y buscar la santidad, anhelar la presencia de Dios. En el libro de los Salmos, en el Salmo 42, en el versículo 1, hay un texto muy especial. Si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que abra su Biblia, o tiene su app, como dicen por ahí, ¿verdad? Quizá lo en su teléfono, pero a mí me gusta más la Biblia así de papel y oír el ruidito ese de las hojas de papel cuando se está buscando la palabra, la porción. Es tan importante. Quizás un día, el otro día, hace más de un mes, sucedió algo, no sé si aquí o no sé si fue global, pero se cayó lo que era el Facebook, creo. Dejó de funcionar. Jícama sin chile, todo el mundo, no hay Facebook, no hay Facebook. ¿Cómo que se había acabado el mundo? Estamos tan pegados a estos aparatos, a la tecnología, y eso nos corta nuestra relación con Dios. En el Salmo 42, en el versículo 1, si gusta lo leemos juntos, amén. Lo leemos en voz alta. Leemos entonces: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén. Como el ciervo brama. El ciervo son estos animalitos, como las gacelas, que cuando son perseguidos por sus atacantes, sus adversarios, los que los quieren cazar, corren a increíbles velocidades y buscan un manto de agua, buscan un lago, buscan un riachuelo, buscan un lugar donde sumergirse y solo dejan la naricita por fuera y se quedan calmados. Quizás han sido heridos por las balas, quizás han sido heridos al pasar por la maleza, por algunas ramas que han cortado su cuerpo, pero esa agua helada tanca la sangre. Y ese lugar hace que cuando llegan los que le persiguen a caballo y con los perros y todo, ellos hacen que el rastro de ellos se pierda y así logran perder a los que le buscaban. El ciervo es un animal que Dios puso ahí, ese sentido de buscar cómo sumergirse donde encuentra refugio. Es lo mismo con el Señor. Cuando nosotros sintamos ese agobio, la presencia de pruebas en nuestra vida, cuando incluso
y ha sucedido a más de alguna persona, venga la idea o el deseo de terminar con todo, que no proviene eso de Dios, como siervos debemos buscar la presencia de Dios, correr a la presencia de Dios. Como el siervo brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, oh Dios. Ese es el requisito número 1 para poder recibir las bendiciones de Dios. Que en nosotros haya siempre, se mantenga fresca, intensa esa búsqueda de la presencia de Dios. ¿Dónde está nuestra Biblia en la semana, verdad? ¿Qué se ha hecho mi Biblia en la semana? ¿Quién me la ha escondido o perdido, verdad? A lo mejor está deteniendo una puerta o abajo en la pata de un mueble. Mi Biblia, la Biblia donde yo anoto, donde Dios me habla, donde yo pongo fechas, donde pongo notas, donde escribo pasajes que tienen que ver con esto y lo otro. Mi Biblia es para manchar, es para escribir. Mi Biblia. Y yo por eso, usted comprenderá, prefiero más esta Biblia que está, bueno, por cierto tiene el sticker, la calcomanía del 31 aniversario del 2015 que estuvimos acá. Porque en la Biblia tiene tantos lindos y buenos recuerdos. En la Biblia queda registrado por dónde anduvieron sus ojos, qué es lo que le impactó a usted, qué es lo que Dios le habló. Y aún un mismo versículo, en distinto tiempo de su vida, de nuestra vida, nos habla de distinta forma. Y nos habla como no nos habló hace 1 año, 2 años. O sea, usted no puede decir, eso ya lo leí. Porque en un momento de su vida, la vida que tiene la palabra de Dios, porque así dice, la Biblia es viva, ¿verdad? Es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Hay un momento que resalta ese versículo, que resalta esa porción de la palabra, y es el momento cuando usted es alumbrado, es confrontado con el pecado, o es el momento cuando usted recibe guianza de parte de Dios para tomar una decisión. ¿O es el momento cuando usted recibe la consolación de parte de Dios? ¿O es un momento cuando usted recibe la confianza de que Dios lo hará y va a obrar en una situación que no se mira clara? Es en la presencia de Dios, es cuando escudriñamos la palabra de Dios, es cuando buscamos su presencia en oración, que Dios habla con nosotros. Entonces anhelar la presencia es importante. Y cuando vamos a la presencia de Dios, entramos con un corazón arrepentido. Vamos a ir a Éxodo, en el capítulo 3. Éxodo capítulo 3, los primeros 5 versículos. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 3 del 1 al 5. Está hablando de Moisés y está hablando, y aquí voy a hacer énfasis para el llamado misionero, del llamamiento de Moisés. Porque uno se pregunta, bueno, ¿y cómo ocurre un llamamiento? ¿Y cómo es que Dios llama a alguien para dejar aquí su tierra, su parentela, su comida, la sopa de garrobo, las pupusitas y todo, y se va a unos lugares que ni habla uno el idioma, con un frío increíble, con la gente que lo mira todo sospechoso a uno, porque saben que no es de ahí uno? ¿Cómo es que surge un llamado de ir a donde Dios le dice, ve, porque te necesito, hijo, te necesito, hija? Y sabe, Dios es tan inteligente que Él sabe dónde nos llama y cuándo nos llama. Él sabe cuáles son los talentos, los dones y las habilidades que ha depositado en usted. Él sabe que su talento de músico o su talento de adorador lo va a usar y dónde lo va a usar. Él sabe que su talento de saber llevar bien las cuentas o su talento de maestra o maestro en las aulas, dónde lo va a usar. Él sabe cada talento. Su talento de saber pegar ladrillos, su talento de la pintura, su talento de la carpintería, Él sabe. Él sabe su talento de ser buen líder, buen supervisor. Él sabe dónde lo va a llevar.
porque allá lo quiere Él usar para formar su obra, para implementar una obra. Y aquí en esta porción vemos lo siguiente. Vemos en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 5, lo tenemos en pantalla. Si gusta leemos, dice en voz alta: apacentando Moisés las ovejas de Jetro. Nos fuimos muy rápido. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Voy a leer mejor la mía aquí. Monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Tierra santa es. En la versión Reina Valera tiene un subtítulo, ese capítulo 3, y dice: llamamiento de Moisés. ¿Sabe? El llamamiento de Dios no ocurre cuando usted está tomándose una horchata, descansando, ¿verdad? O en la hamaca, o en la playa, en el cuco, qué sé yo. El llamamiento de Dios ocurre cuando usted se acerca donde Dios está. Cuando usted llega a la presencia de Dios, cuando usted busca la presencia de Dios. Pero el llamamiento a ese lugar santo de Dios requiere eso, requiere santidad. Se recibe el llamamiento. Yo recuerdo nuestro llamado con Mirna, mi esposa, ocurrió en la ciudad de Guatemala, en el país de Guatemala, en Antigua Guatemala. Habíamos ido ayudando a un grupo de médicos y odontólogos cristianos, unos equipos norteamericanos con equipos salvadoreños. Y al final de toda la jornada, de una semana, donde se habían atendido a miles y miles de gente, estábamos en ese aposento, en un lugar de retiro, es un sitio cristiano. Estábamos en un aposento alto y estábamos orando, estábamos agradeciéndole a Dios, estábamos diciéndole: Señor, gracias por todo lo que sucedió, gracias por todos los enfermos que fueron sanados sin medicina, gracias por los que se fueron con la medicina eterna, con Cristo Jesús en su corazón, los que se fueron con medicina para su dolencia, su dolama, su afección, medicina física, biológica, pero también gracias, medicina química, pero gracias por los que se llevaron a Cristo en su corazón. Y ahí en medio de ese tiempo de oración, era tan intensa la presencia de Dios, como intensa es la presencia cuando adoramos a Dios. Le quiero hacer un comentario acá. ¿Sabe que si hay algo que me toca, y lo voy a decir de todo corazón, me toca el corazón aquí, en Iglesia Josué San Miguel? Hay algo en la alabanza de ustedes, hermano. Y ese algo yo he llegado a entender: ustedes adoran a Jesús, exaltan a Jesucristo. Todas las alabanzas, cada vez que yo vengo, yo estaba llorando, yo me quebranto porque sé a quién adoran, al mismo que yo adoro, al mismo que le doy honra, le doy gloria. No hay una vez que yo he estado acá, no hay una vez que bendecidamente yo haya estado acá, que no haya sentido en mi espíritu esa conexión con el Señor, de exaltarlo, de honrarlo. Eso es lo que yo siento que ustedes hacen. ¿Quién selecciona las alabanzas? No me pregunte, yo sé que tienen dirección del pastor Neto, pero eso es lo que se percibe aquí. Un Dios cercano, un Dios al cual le platico, yo le hablo, yo le canto.
Un Dios cuya presencia baja al santuario porque se siente bienvenido. Él y su Santo Espíritu. La Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, bienvenidos en un ambiente de oración. Entonces, gracias, hermanos adoradores, porque ustedes lo que hacen es conducirnos al trono del Señor en alabanza, en adoración. Y cuando llega el momento de la palabra, ustedes reciben la palabra porque su corazón, la tierra de su corazón ya ha sido aporcada, ya ha sido aporcada. Ya se han eliminado lo que impedía que tuviera el corazón duro, tieso, si podemos decir, ya había sido ablandado en la adoración a Dios. Y yo sé, ¿verdad?, que muchos aquí, al igual que yo, se echan su lagrimón cuando oran, ¿verdad? Y eso es bueno. Y no sucede de la noche a la mañana, yo también lo entiendo. Si yo cuando llegué a la iglesia, hermano, yo alababa al Señor así como que era militar, ¿verdad? Y me quedaba viendo para los otros lados. Y esto fue que levanta la mano, hombre. Y como critica a uno, ni desodorante usa y levanta la mano. Uno está pensando en otras cosas ahí, ¿me entiendes? Ni Rexona, qué sé yo. Ya siguió el tiempo, porque así es cuando usted sigue llegando a la iglesia, sigue viniendo a adorar, la palabra de Dios empieza a hablarle, ya por lo menos ya alaba al Señor, ¿verdad? Ese momento que ustedes dejan tiempo aquí para saludar no existe en otros lugares. Ese momento de salir de su silla y quedarse el tiempo para ir a saludar en otros lugares es muy frío. Cuando uno está en otra cultura, el saludo es así, mire. Si parece que no le puede quebrar el brazo a la gente, no pasa más, así, hola, pase por aquí. Pero eso es parte del amor que Dios pone en ustedes, es parte del amor, es parte de bajar la presencia de Dios al santuario, en el lugar donde usted recibe la palabra. Así que eso es importante, porque nosotros jalamos o extraemos las bendiciones de Dios solamente en su presencia, ahí donde se le adora, ahí donde se le reverencia, ahí donde se le exalta, ahí donde se le dice: Jesús, esto es lo que tú eres para mí. Esa alabanza, yo me empecé a quebrantar, aquí les voy a contar, ¿verdad?, mis intimidades con el Señor, cuando ustedes cantaban: calle toda la tierra, algo así, wow, calle, porque en la presencia de Dios nosotros somos puro wiri, hermano. Ustedes no, yo quizás, nos quejamos, hablamos y que calle, en la presencia de Dios, en la majestuosidad de Dios, cállese. Y en ese momento, en su espíritu, usted recibe la presencia del Espíritu de Dios. En su espíritu Él empieza a alabar, a limpiar, a quitar lo que no está bueno. Empieza a poner gratitud en su corazón por aquellos que le bendicen, por aquellos que le dan una mano. Empieza usted a orar por ellos. Por los que no oraba, empieza a orar y empieza a cambiar su actitud hacia los demás, hacia la gente. Es en la presencia de Dios. Y en esta porción que leímos, vemos como el Señor le dice: Moisés, Moisés, el lugar donde tú estás es santo. Quítate esas chanclas sucias, ¿verdad? Las chancletas. ¿Por qué? Hay países, hemos estado en lugares como la India, donde desde tiempos ancestrales la suela de la sandalia, desde los tiempos de Jesús, era lo más sucio que había. ¿Se recuerda usted la porción de la Biblia cuando Jesús lava los pies de los discípulos? Era lo más sucio que había, porque usted andaba en esos caminos polvorientos y se le pegaba de todo. Los camellos hacían sus cosas y usted, ay, ¿verdad? Todo. Hoy son los chuchos aquí, ¿verdad? Gracias a Dios que cuando sacamos los chuchos no dejamos que hagan en el jardín del vecino, somos bien cabales nosotros. Pero en ese entonces, y la gente se ensuciaba, las chancletas, era sucio. Aún en la India, por ejemplo,
cuando uno se sienta en una reunión y cruzar así el pie y señalar, darle la suela del zapato, ¿verdad? Enseñar la suela del zapato al que está enfrente de usted, eso es una falta de respeto. Y uno ahí es donde se siente regañado y le jalan, no se siente así, ¿cómo? El zapato, ¿y qué pasa? Eso aquí no. Ya en esos tiempos era lo más sucio, por eso Moisés fue reprendido por Dios. Le dice: Moisés, Moisés, quita tus sandalias, no te acerques a mí con suciedad, acércate con un corazón contrito, humillado, un corazón que reconoce mi presencia, dice el Señor, un corazón que viene limpio. Yo voy a limpiar tu corazón. El Señor demanda, porque es un Dios santo, 3 veces santo, demanda santidad de los que le buscamos a Él. No podemos llegar con pretensiones a Dios. Debemos quitar los defectos, debemos quitar los efectos del pecado en nuestro corazón. Nosotros con mi esposa hacíamos tiendas como hacía el apóstol Pablo. Servimos a Dios en nuestra iglesia. Y hacemos tiendas, trabajamos en la industria de la venta de casas y la compra de casas. Y a veces, buscando casas para alguien que necesita comprar una casa, vamos a unas casas que están en las peores condiciones, están abandonadas ya. Y esas casas, al pasar abandonadas por muchos meses, cuando uno abre con la llave la puerta, con permiso por supuesto, para entrar a esas casas, encuentra una situación terrible, hermanos. Alfombras orinadas de perro o gatos, unos olores fétidos, unas cocinas todas sucias. Encuentra algo que hay veces que mi esposa, solo entrar, empieza la alergia y me dice: yo no puedo entrar, mostrárselas tú. Gracias, bueno, ni modo, pasen por aquí, y uno entra tapándose la nariz. Usted sabe que la Biblia dice que nosotros somos la morada del Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, allí cargamos la vida de Dios en nosotros. Entonces Dios demanda que su casa de Él, porque no nos pertenecemos ya más a nosotros, somos de Él. La Biblia dice que de Él es toda la tierra y su plenitud, y cuando nosotros le entregamos el corazón, Él hace de nosotros su casa, su habitación, su morada. Pero Dios demanda que nuestra morada esté limpia. Por eso es que a Moisés el Señor le dice: quita toda suciedad. Y a nosotros nos dice: quita toda suciedad en tu mente. Sí, acércate a mí, pero quita toda suciedad. El Señor demanda entonces, el Señor exige que nosotros entremos con un corazón arrepentido, que haya arrepentimiento, que si algo dijimos que, ¿sabe? Porque a veces, yo no sé si a usted le pasa, pero a veces uno dice cosas que después se arrepiente. Nos dijo una hermana que nos preguntó: ¿saben, hermanos, cuáles son los 2 momentos en que no hay que abrir la boca? Yo le dije: ¿cómo es eso? Sí, nos dijo. Fíjese que hay 2 momentos cuando no hay que abrir la boca. Cuando estamos nadando, pues sí, ¿verdad? Cuando usted nada y usted abre la boca, empieza y se traga el agua y se hunde, ¿verdad? Traga los chimbolos y todo eso, y la lama y todo eso. Y cuando estamos bien enojados, porque cuando estamos bien enojados, decimos cosas y después nos arrepentimos, decimos cosas hirientes, decimos cosas que dañan, que atacan, que ofenden. Y dice la misma hermana, dice: mire, le voy a dar el secreto que me ha ayudado en mi vida, dice. Uno es, dice la hermana, esclavo de lo que dice y amo de lo que se queda callado con eso. Uno es esclavo de lo que dice, porque no, si yo te oí, dice, no, si este fue el que... Esclavo del comentario de los demás. Los hijos son una bendición. Amén.
Una de las formas en que yo veo la bendición de nuestros hijos es, nuestras hijas son las primeras que nos sacan tarjeta roja, especialmente a mí. Quizás la mamá no, tarjeta roja. Papi, eso que dijo, papi, ese comentario, no. Wow. Entonces, ¿qué me toca? Contra la carne, ¿verdad? Porque el deseo de la carne es nunca equivocarse, tener siempre todo chévere. Perdónenme, tienen razón. Pedir perdón. No sé por qué es que cuesta tanto pedir. Quizá a usted no le cuesta, cada rato anda pidiendo perdón, pero a mí sí me cuesta. Esa naturaleza en nosotros que nos hace pensar que, ¿y por qué le vamos a pedir perdón? Si el problema de él o de ella, si ella entendió mal. Pero el gran corbazo, el gran filazo que le dijo ir con la lengua, ¿verdad? La lengua. El mismo lugar donde usted adora al Señor el domingo, ¡wow! Sale agua amarga y salada. Como dijo alguien, mire, si a usted le tiran limones, agárrelos y hágase una limonada, ¿verdad? Pero no ande tirando de regreso los limones, ¿verdad? Así que la limpieza en el corazón, que el Señor encuentre en nosotros una casa que esté limpia. Y eso es lo lindo de venir el domingo. Y eso es lo lindo de venir a un culto de la semana. Y eso es lo lindo de asistir a un grupo en la semana. Eso es lo lindo de buscar al Señor. Eso es lo mismo de tener hermandad y amistad entre los hermanos, que nos podamos animar unos a otros. Moisés pasó por muchos problemas, hermano. Uno a veces cuando habla de estos personajes de la Biblia los ve tan lejanos. Mire, este Moisés, ¿verdad? Moisés pasó problemas. Obviamente él fue educado en un palacio, ¿verdad? Comía de los manjares de la hija del faraón, era increíble. Pero su corazón, él sabía que estaba con una misión ahí, pero que no iba a estar todo el tiempo ahí. Moisés sabía de cómo conducirse en la corte real, pero sabía que Dios le iba a llamar, le había llamado para sacar al pueblo de Egipto. Sabía que tenía un llamado. Moisés, cuando llevó a ese pueblo, hermanos, óigame, si le daban vida, lo hacían sentir miserable, se quejaban. ¿Y para qué nos trajo aquí? Va a morir, no nos ha traído. Si allá teníamos el garrobo, carnita, pollo, y aquí pura lechuga, pura verdura, a matarnos de hambre nos trajo La gente lo criticaba, la vida del líder, y usted lo sabe, en la empresa, en su casa, en la iglesia, es difícil, porque usted puede recibir críticas, pero usted tiene que saber asimilar las críticas. Por eso usted tiene que estar cerca de Dios, para que Dios le indique si esas críticas llevan algo o mucho de cierto. Porque no es posible que si ya una persona me lo dijo y otra persona aquí también, ya 2, 3 personas que me están diciendo que cambie esa forma de ser, ya hay que ponerle atención a esta cosa, ¿me entiende? ¿Verdad? Moisés pasó por angustias, ¿verdad? ¿Cómo es que Moisés logró superar a esto? Éxodo 33:11, así lo logró superar. Moisés, dice ahí, Éxodo 33:11, vamos a ver en la pantalla, lo tenemos, si no, lo busque en su Biblia, Éxodo 33:11. Amén. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Había un tabernáculo que se había construido, donde para ellos trasladaban la presencia de Dios. Y entonces ahí iba el pueblo, siguiendo a su líder, a buscar que Dios hablara, que Dios diera dirección. Un tabernáculo, un lugar especial. En esa oportunidad que estábamos en Guatemala, la presencia de Dios era tan fuerte que dijo el líder de Guatemala,
Dijo, yo siento como que si Jesucristo mismo, vestido de blanco, está pasando entre nosotros. Y el líder, el doctor Paul Williams, que fue nuestro mentor en misiones, dijo en ese momento, yo siento que aquí entre ustedes hay unos que han venido por primera vez, pero que van a entregar su vida para dejarlo todo e ir a las naciones del mundo. Y usted sabe, con su esposa, ¿verdad? Con su esposo, ya cuando han pasado unos añitos de casado, ya con una mirada uno ya entiende. Ya cuando nos volteamos a ver y vemos el lagrimón, ya estamos en la jugada. Pasen, dijo, los que quieren consagrar, dejándolo todo. Ese es el momento del llamado. Hay un momento en que Dios le va a hacer el llamado. Y no crea que el llamado viene y ahí le espera el avión y las maletitas. Aquí está su boleto, ¿verdad? Aquí tiene todo cuadriculado. No. Usted no hay nada claro, usted sabe que Dios lo llama y por fe usted responde al llamado de Dios. Y así fue. Pasamos llorando con mi esposa, nos quebrantamos y no es que uno sea indolente, que uno va a dejar su casa, su negocio, sus hijos y va a salir corriendo y se va a hacer el loco, como dice. No, hay algo. Dios va a permitir que usted arregle todas las cosas para ir al campo misionero, pero ahí nació, ahí fue el llamado, ahí recibimos el llamado. Y luego en la iglesia se hizo un primer viaje misionero en la iglesia Josué, en San Salvador, y el hermano Héctor dijo, tenemos que ir a conquistar Nicaragua para Cristo, tenemos que ir. ¿Cuántos quieren? Como 200 gente se pararon un domingo misionero, gloria a Dios, y pasaron los días. Y ya cuando se llegó la hora de afinar los detalles, porque había que comprar los boletos, qué sé yo, el transporte, pónganse de pie, dijo, otro domingo misionero, aquellos que se comprometieron con Dios para ir a nuestro viaje misionero. Íbamos a abrir una obra en Nicaragua. Y nos paramos con mi esposa, y vamos viendo que nosotros y otro diácono se pararon, quizás no oyeron bien. Dijo el hermano, entonces vamos ok, está bien así, nos fuimos a Nicaragua. Nunca se me va a olvidar ese viaje. Fue un viaje donde fuimos a un lago, nos sirvieron una mojarra ahí bien rico, ¿verdad? Y todos se enfermaron. No todos se enfermaron, yo me enfermé, así es la cosa. Todos no les pasó nada y yo me enfermé a usted. Y el hermano Héctor, Bojorque, ¿qué cree usted el entrenamiento que nos dio al nomás llegar? Bueno, saquen su Biblia que nos vamos a tirar a la piscina. Y como uno va a Nicaragua, otro a otro lugar, uno ha llevado su calzoneta, su toalla. ¿Y la piscina dónde está? Porque el hotelito es medio así, ¿verdad? La piscina de la oración y el ayuno, hermano, ¿no? Vamos a orar y a ayunar porque en 3 días empieza la campaña. Y las almas tienen, ay Señor bendito. Y nos llevan a ese lago y me dice, hermano Alejandro, usted va a predicar esa noche. Ay Dios mío, bueno. Y me agarra el mal de la camioneta usted. Muchos asientos, ¿verdad? Dios mío, nunca se me va a olvidar eso. Qué terrible, hermano. Que uno ve en la carretera y uno ve un arbusto, párame aquí. Me pararon en un lugar que después me contaron, ahí no había nada, ni chirriones había. Y allí enfrente, y por eso es que estamos, ¡ay! Pero ya ahí se le va la vergüenza a uno. Nunca se me va a olvidar ese viaje, porque Dios, en medio de que nunca había predicado, me usó, como nunca se me va a olvidar estar aquí este día. Porque cada viaje tiene algo el Señor. Pero le voy a decir algo que he aprendido yo. No sé cómo explicarle esto. Cuando usted sabe que lo que se trata la cosa es de que Dios va a ser exaltado. Dios no importa lo suyo, hermano. No importa lo suyo. Usted ve cómo se acomoda, usted ve cómo hace. Pero usted sabe que el compromiso es que el nombre de Cristo va a ser exaltado y que hay gente que está esperando. Yo me acuerdo de ese culto en Nicaragua. El presididor, allá tienen la maña, le iba a decir, digamos la costumbre de que dan testimonios especiales antes del culto.
Y ahora tenemos otro especial. Allá pasaba otro 15 minutos. Y yo, con las camillas. Y como era iglesia nueva, no había baño. Entonces, como 10 testimonios especiales. Y cada testimonio de 10, 15. Galán, que hubiera sido como el testimonio que fue un testimonio de amor, como escuchamos. Dulce, rápido, al punto, algo lindo. Pero allá, pues fíjense que cuando yo estaba chiquito y tenía 4 años, ay, Señor bendito, como que era consulta de psiquiatra, la cosa que hay que contar. Y después la alabanza, dale que dale, las mismas 3 canciones, dale que dale. Ya cuando dice, ahora viene el predicador invitado. Ya, hermano, yo así me agarraba del púlpito. Sí, pero cuando usted sabe que usted lo que quiere es agradar a Dios, que tiene la responsabilidad que Dios va a poner, ahí se está formando el llamado misionero. Ahí se está formando el misionero. ¿Me entiende? Así que no sé si a alguien le está hablando el Señor aquí, pero Dios es lindo. Uno camina como que viera al que no ve. Así decía el autor de Hebreos 11, 27. Decía así, si lo podemos poner en pantalla, decía Hebreos 11, 27. Si lo busca en su Biblia, dice así, Hebreos 11, 27. Amén. Habla por la fe, dice, por la fe dejó a Egipto, ¿verdad? Por la fe dejó a Egipto. Está hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe dejó a Egipto. ¿Por qué a veces hablamos de que Egipto es el mundo? Porque es el mundo. Moisés vivía en el mundo. Moisés vivía tranquilo con todo lo que tenía. Tenía criados, tenía riquezas, tenía buenos manjares, buena vestimenta. Eso representa, Egipto representa el mundo. Cuando usted recibe un llamado de parte de Dios, Dios mismo, no se preocupe, Él se encarga de poner en su corazón, empezar a dejar el mundo. Usted va a dejar el mundo. A veces piensa uno que eso es triste, pero cuando el Señor está operando, está trabajando, está obrando en su corazón, no hay tristeza. Usted sabe que es algo que viene de Dios. Cuando hace muchos años recibimos el llamado misionero, lo que más me costó a mí, hermanos, es dejar el mundo. Lo más triste para mí, que acababa yo de entrar al Evangelio, era cómo es posible que ahora hago la fiesta de mi cumpleaños en mi casa, pero como no hay triqui, ya no vienen los amigos. Y uno dice, ¿y esto es lo que nos unía? Pues sí, eso nos unía. Cuando dejé de darle estas cosas, ya no llegaron a la fiesta. Y ahí nos quedamos con el montón de comida servida. Entonces a mí me entristecía de que uno se sentía como rechazado. Pero Dios estaba obrando. Dios estaba trabajando. Porque rápidamente cuando empezamos a asistir a la iglesia, encontramos una familia que no necesitaban de esto y de lo otro para llegar. Eso llegaban y se comían todo y más. Había que cocinar. Los hermanitos comían como músicos. No como los hermanos acá. Músico comido no toca buen son. Pero hermanos, así fue cambiando el Señor. Y así me fui dando cuenta a dónde pertenecía Dios. Dónde estaba mi verdadera familia. Así me fui dando cuenta quiénes eran mis amigos. Entonces, cuesta, pero hubo que dejar Egipto para ir y responder al llamado de Dios. Para usted responder al llamado de Dios, Dios le va a arrancar a Egipto de su corazón, pero no se preocupe. Lo más bello no está en Egipto. Las cosas del mundo jamás van a llenar esa paz que va a haber en su corazón. Esa dicha de saber de que usted es un servidor del Rey, que usted es un embajador de Cristo.
Los embajadores, hermano. Conocí a este embajador de Ecuador aquí en El Salvador hace muchos años y me explicaba él. Los embajadores tienen que aprender, les enseñan protocolo, cómo comer, cuántos tenedores para la derecha, cuántos cuchillos para acá, cuántos platos para allá, cómo hablar, cómo vestirse, cómo comportarse. Oigan, en serio, porque representan al país que los ha enviado a esa nación y tienen que hablar en bien de ese país. Pero nosotros somos embajadores de Cristo. Y a veces yo he escuchado casos que hay gente que llega a la iglesia, no aquí, a otras iglesias, por el milagrito. Y como no le hizo el milagro, ya no voy. Y ya se van de la iglesia porque el Señor no les hizo el milagro. Yo me recuerdo mi tía mamá, la tía que me crió junto a mi madre, tenía un San Martín de Porres, la viejita. Y mire, y ella fielmente compraba billetillos de la lotería y nunca se sacaba terminación. Y cada vez que no se sacaba ponía el San Martín con una escoba ahí detrás de la puerta. Ahí te voy a tener, le decía, hasta que me hagas el milagro. Y uno crece viendo esas cosas y tiene gran poder ese San Martín. A veces queremos tratar así al Señor, ¿verdad? A veces queremos pensar que el Señor es como el mesero. Venga para acá, me sirve más agüita, por favor, aquí. Y no, el Señor va operando en nuestro corazón y el Señor va empezando a enseñarnos a relacionarnos con Él. Y la relación con Dios es cara a cara, pero uno reconociendo que Él es el supremo, que Él es el hacedor, que Él es el dueño, el amo, el Señor de mi vida, que yo me someto a Él, que Él desarrolla en mí un corazón sumiso, un corazón agradecido con Él. Eso es lo que hace el Señor en el llamado misionero. Debemos pasar tiempo con Dios, debemos acercarnos a Dios. Santiago 4 lo decía así el apóstol. Santiago 4, versículos del 8 al 10. Era lindo, es lindo lo que sucede cuando usted se acerca a Dios. No solo para recibir el milagro. Veamos aquí en Santiago. Dice así, hermanos, lo leemos en voz alta si quiere, ¿sí? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa porción, hermanos, es difícil porque uno entiende que hay otras porciones que dice que Él cambia nuestro lamento en danza, en baile, en gozo. Pero aquí es lo que yo les decía, que cuando uno empieza a dejar las cosas de Egipto, las cosas del mundo, uno puede entristecerse porque los amigos se van. Y siempre, por lo general, hay un último amigo que no lo deja a uno. Yo tenía un amigo en el mundo que ese andamos para arriba y para abajo. Ya los demás ya se me habían corrido, como dice mi señor. Solo el Choco Sol, le decía yo. Y no se movía. Hasta que un día algo sucedió. Él me dijo, fíjate que me han hecho una invitación a un país para ir a un congreso y me han dado, me dice, la capacidad de llevar a otra gente. ¿Por qué no te venís y vamos allá? Me dice. Entonces le dije, no, fíjate que le expliqué en qué estaba yo, ya había cambiado mi vida. Le hablé de Dios y se sacó un fajo de billetes, nunca se me va a olvidar. Y eso me empujó al llamado de Dios. Se sacó un rollo de billetes de a 100, no recuerdo si en ese entonces era el Colón el que todavía estaba. Y me dijo, mira papito, me dijo, este es mi Dios, mira, este es mi Dios. Ahí, en mi espíritu, ya sentí yo que no teníamos nada que ver. Nos va a doler, hermano, nos va a doler. Fui a una funeraria también en esos días y Dios usa todas esas cosas. Y el jefe mío, el director de esa fábrica, de esa corporación, era creyente. Y me dijo, ¿va a estar con nosotros? Sí, don Paco. Y fui. Y ahí estaba otro compañero mío,
de la empresa y estaba yo. Entonces, como ya había empezado a hacer mis pininos en los caminos de Dios, ya cantaba los alabados yo, ya honraba cuando leen la palabra. O sea, cuando se lee la palabra, usted sabe que rapidito uno se conecta, cuando se ora. Y entonces, como era evangélico y se había muerto la madrecita de él, hubieron alabanzas, yo canté, hubo prédica y yo, amén. Y cuando llego el lunes a la fábrica, es duro, me dijo mi amigo, qué bárbaro usted, me dijo, usted es un hipócrita. Wow, ¿qué le pasa? ¿Y qué pasó? No, hombre, si yo fui a su casamiento, me dijo, si usted es de la religión tal y tal, ¿y qué pasa pues? Usted debe quedarse ahí porque ahí nació y murió, me dijo. No que andar por enrollarse con el viejo, me dijo así. Y realmente mi corazón no era enrollarme con mi jefe, sino que como yo ya había nacido de nuevo, ya me gustaba la alabanza, ya me gustaba la prédica, yo me gocé. Pero eso lo usó el Señor. Y llegué a donde mi esposa bien triste, le dije, fíjate que Alex se llamaba el otro. Me dijo, pues hijo, definámonos. Porque estábamos que, mire, los domingos, yo sé que aquí no es así la cosa, a las 7 de la mañana al Don Rúa y a las 9 de la mañana a Josué. Porque en esa transición uno, ¿verdad?, que no se define, voy a probar aquí, no puede. Y en el Don Rúa ya no entendíamos nada, porque el eco, y en aquel entonces el maestro volteaba para allá y nos daba la espalda y uno ni le atinaba en latín las cosas. Y allá íbamos a Josué y nos sentamos y empezaba a llorar. Y yo con aquello, ¿verdad?, de que, pero si dicen que los hombres no deben llorar, uno se da terapia y nada. Era la presencia de Dios ministrando mi corazón, hasta que un día, cuando eso me sucedió con Alex y con mi otro amigo, dije, definitivamente, definámonos. Ahí es el llamado de Dios. Ahí lo llama el Señor. Antes de enviarlo a una nación, Dios lo está preparando, Dios lo está limpiando. Imagínense qué triste fuera que se va usted de misionera, de misionero, y ahí anda bailando la cuchupa, ¿verdad?, en la India, y ya si el hermano Néstor no se va a dar cuenta aquí. No, hermano, peor hoy que como están las cosas, ¿verdad?, con la tecnología. Pero lo importante es que Dios sí se da cuenta. Pero así surge el llamado, hermanos. El llamado surge, uno se va desprendiendo, ¿verdad? Uno tiene que mantenerse vigilante. Habacuc, capítulo 2, versículo 1 y 2, y con esto vamos a ir cerrando. Dice de esta manera, Habacuc, capítulo 2, versículo 1 y 2. No sé si lo podemos poner en pantalla, Habacuc, o si usted lo tiene. Dice así, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Hermano, busque un lugar como atalaya. Usted es el atalaya si es varón de su familia. Usted es el responsable como sacerdote de salir y vigilar, de poner autoridad. Yo sé que hay jóvenes acá y es bien duro esto que voy a decir porque a veces no entendemos, pero si usted ya lo entendió, dele gracias a Dios. Porque a veces se nos da mucha libertad. Nosotros con nuestras hijas, 3 hembras, no les dimos mucha libertad. Nadie podía tener en aquel entonces un televisor, ¿verdad? Hoy una pantalla plana o una computadora en su cuarto. Una sola computadora en la sala. Cuando yo la uso, todo el mundo puede pasar, no se van a meter ahí y póngale la coma aquí, no, ni tanto, pero ahí están viendo qué es lo que está sucediendo. Porque es una tentación. Usted puede estar viniendo a la iglesia
fielmente, sus hijos pueden estar involucrados fielmente, pero por ese aparatito a solas en el cuarto, pueden perderse muchas oportunidades, puede venir la tentación, puede venir tantas cosas. Tenemos que tener cuidado porque la tentación solo está a un clic de distancia. Adultos y jóvenes y niños a un clic de distancia. Las cosas que se están viendo en Estados Unidos son terribles. A los 8 años ya se les está enseñando en las aulas de clase procedimientos sexuales. Se está hablando de las cosas sexuales. Ya por ley. Se sacó a Dios de las aulas de clase. Se prohibió la lectura de la palabra, se prohibió la oración. A los 12 años está el mayor índice de embarazos. Fuimos a orar con mi esposa por una familia muy linda de la iglesia. Era una hermana, es una hermana, que compró una traila, le llaman ellos, un tráiler. Es una casa montada como que fuera un tráiler. Y me dijo, pastor, yo quiero que usted venga a orar y que bendiga esa, porque yo creo en eso. Yo creo de que cuando usted se traslada, se mueve a un nuevo recinto donde va a vivir o una nueva oficina, conságrela para Dios, declárala para Dios, especialmente si esa casa, ese apartamento, lo que sea, vivía antes alguien. Usted no sabe el historial de gente que ha vivido ahí. Puede haber gente que tenía un espíritu de pobreza, un espíritu de lascivia, de lujuria. Usted no sabe y usted viene y usted unge ese lugar y usted declara que hasta aquí no más, pero que ahora es propiedad del Señor. Que se convierte este hogar en una embajada del cielo, en una puerta al cielo, en una embajada de Dios. Y usted la unge, la declara, y oramos por ello. Estaban sus 2 hijos adolescentes, es una madre soltera, el esposo los dejó, nunca han conocido al papá, los niños. Y tuvimos un tiempo muy especial, y en el espíritu, fíjese, yo sentí orar por los jóvenes, y les dije a ellos, les di palabra. 2 jóvenes bien portados, bien vestidos, o sea, no pelo largo, ni aretes y todo, no, bien educaditos, bien. Y les dije, y cuídense ustedes en la escuela, porque ustedes saben, en la escuela hay armas, hay drogas, no los presionen, ustedes sean faros de luz en medio de la oscuridad, sean distintos, honren a su madre que les ha dado esta casita, porque bien bonita la traila, bien aseada. Por primera vez iban a tener un cuarto la hembra, un cuarto el varón, un cuarto la mamá. Y un baño para todos, algo pero precioso, en un lugar tranquilo. A los 2 días me llama la abuelita, o sea, la mamá de la señora, y me dice, le estoy llamando del teléfono de mi hija, porque quiero que ore, pastor. Algo ha sucedido en la escuela, que a la niña, a Geraldine, se la llevaron al hospital, algo le dieron algunos compañeros a la hora del almuerzo. Después fuimos, se involucró la policía, yo no estuve presente, pero yo tuve que ser el traductor del policía con los jóvenes, con el director de la escuela. ¿Sabe qué sucedió? Todavía se está averiguando si fue presión de grupo. Una niña de iglesia que le hicieron fumar, y usted puede decir, pero si le hicieron fumar, fumó de por... Le hicieron fumar marihuana con una droga que hasta el momento no saben ni qué era que le echaron. Se entró desmayada al hospital, le dieron de alta, se está recuperando. Usted no sabe lo que hay en el mundo. Usted es una atalaya de su hogar. Usted tiene la autoridad como papá o como mamá de decirte, hija, vente, te quiero bendecir. Y que sea usted su mejor papá, mejor mamá, mejor amigo, oír el corazón de ellos. Porque hoy día, por presión en la escuela, los hacen participar de cosas, le llaman los bullies. Y el joven que todavía está en una crisis de identidad, en los años de los 13, 14, 15, por no echarse encima
la mala mirada de los compañeros, la marginación de los compañeros, terminan haciendo cosas que no les fueron enseñadas en el hogar. Somos atalayas. Y el Señor cubra a nuestros hijos y los va a cubrir mientras estamos en su presencia, mientras cada día traemos a la presencia de Dios a nuestros hijos, y mientras le decimos: Señor, yo creo y declaro que cada uno de mis hijos te va a servir un día, y no se preocupe si ahorita no están sirviendo, porque tarde o temprano el llamado de Dios va a caer en su vida, y tarde o temprano Dios los va a levantar y los va a exaltar. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Señor amado, gracias te damos. Te damos gracias, papito, por tu presencia entre nosotros, Señor. Te damos gracias porque podemos reconocer, amado Rey, que tú nos has llamado con un llamamiento santo. Señor amado, gracias porque no estamos solos, porque tu presencia va con nosotros, tu inspiración va con nosotros, amado Rey. Señor, gracias porque en tu presencia cambiamos nuestra mentalidad, cambiamos nuestras actitudes, cambiamos nuestra forma de ser, dejamos el mundo. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos acá, que nunca más, Señor, podamos confesar: no puedo, porque tu palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor amado, que nunca más confesemos miseria o pobreza, porque tú dices, Señor: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Que nunca más confesemos temor, porque no nos ha dado tu espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Señor, que nunca más confesemos falta de fe, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por fe declaramos, Señor, que toda familia en esta congregación es salva, que los hijos, que los nietos, que los padres, los abuelitos son salvos, que negocios fructíferos hay en esta congregación, que corazones agradecidos con Dios hay en la congregación, ministerios prósperos, llenos de vida hay en esta congregación. Declaramos, Padre, que tu llamado, que es santo, tú pones en el corazón hoy mismo en estos misioneros. Yo veo, hermanos, entre ustedes misioneros que van al campo de Dios, misioneros que dejándolo todo dicen: Señor, yo te entrego mi vida, tú indícame cómo y cuándo, y Él lo va a hacer. Y Él le va a recordar que la misión empieza en casa. La misión empieza a los pies de la cruz del Calvario. La misión empieza en la presencia de Dios. Nunca más confesaré debilidad, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Nunca más confesaré derrota, porque a Dios gracias, tú siempre nos llevas de triunfo en Cristo Jesús, oh Dios. Nunca más confesaremos enfermedad, porque por tu llaga fuimos curados. Nunca más confesaremos preocupación o frustración, porque echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú cuidas de nosotros. Padre, bendice a cada familia misionera en el mundo, a nivel global, a todos tus hijos en aquellas naciones donde se mata al misionero, donde se mata al pastor, donde se tiene desprecio por la vida. Guárdalos, mi Dios, llévalos en el hueco de tu mano, en las naciones donde se rechaza el evangelio. Señor, si hay una familia misionera pasando necesidad a esta hora, de los que se apoyan en esta iglesia, Padre, súpleles tú, Señor, cualquiera que sea esa necesidad, con sus hijos, en lo material, en lo espiritual. Si hay desánimo en el campo, Señor, si hay soledad en el corazón, papito, llénalos de tu gracia, de tu favor y tu misericordia. Cubre a tus hijos en toda la tierra. Tu venida está pronta, papito. Anunciamos y declaramos, Señor, que tú, mi Jesucristo, regresas pronto con tu galardón por una iglesia sin mancha y sin arruga. Gracias por esta iglesia, Señor.
Señor, gracias por esta iglesia que se levanta en medio de las iglesias como una iglesia comprometida con la extensión de tu reino en las naciones. Comprometida, Señor, con tu visión, Señor, de ir y proclamar tu palabra a todas las naciones, de hacer discípulos a todas las naciones. Bendice a cada uno de tus hijos, bendice a la familia pastoral, sigue consolando con tu Santo Espíritu el corazón de nuestra hermana Olguita, nuestro hermano Neto. Señor, sigue consolando a todas tus hijas que perdieron a sus papitos, perdieron a su esposo, toda familia, Señor. Oramos por aquellos que están en hospitales, quebrantados de salud, que tú seas con ellos, que los levantes. Oramos por los presos, Señor, para que cuando salgan de esa cárcel, Señor, puedan salir cambiados y transformados. No importa si hay tatuajes en su cuerpo, pero tú borrarás los tatuajes de su corazón y los harás aceptos de ti y usarás sus vidas. Usamos por todo hombre y toda mujer que se pone en la brecha y que recibe tu llamado y tu unción para ir y hacer lo que tú les indiques, Señor. Y declaramos que tú vas con nosotros como poderoso gigante, como el invisible. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias una vez más por tus maravillas, por tu favor, por tu misericordia, por la familia pastoral, por cada sierva y siervo en este ministerio, por mi hermana Irma Chicas, Señor, que conduce el ministerio de misionero acá. Es duro, Señor, lo sabemos, pero tú la seguirás llenando de fuerza, Señor, y de sabiduría con su equipo. Gracias por el equipo que se levanta, Señor, para apoyar y sostener a los misioneros, que podamos en nuestra oración levantar los brazos caídos, que podamos hacer que si hay rodillas paralizadas en nuestros misioneros, que tomen ánimo, Señor, que sepan que no están solos, que tú estás con ellos y que hay una iglesia que les ama, que los apoya y que intercede por ellos. Muchas gracias, papá. En el nombre de Jesús lo pedimos todo y el pueblo de Dios dice amén. Que Dios les bendiga, hermanos.